poder otra vez proyectar en vivo otro tema. Este es el tercero de la serie Pentecostés. Y ahora vamos a ver el tercer tema, que es Pentecostés en nuestras casas. En realidad el título es Pentecostés en tu casa. Vamos a orar antes de empezar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la bendición del descanso semanal el sábado. Permítenos disfrutar de tu presencia, alabándote y teniendo comunión con otros santos, con nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestra iglesia virtual. Y en este momento, Padre, pido una unción doble de tu Espíritu Santo para proyectar las ideas y las imágenes que tenemos en este PowerPoint. Y bendice a todos los oyentes también, Señor, con la misma proporción que se proyecta todo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, Yoshua. Amén. Vamos a ver la tercera parte de esta serie y se titula Pentecostés en tu casa. Les he mencionado que tenemos similaridades de los tres eventos. En Pentecostés en el monte Sinaí, ya lo vimos en la primera presentación. La segunda fue Pentecostés en Jerusalén, en el aposento alto con los discípulos. Y ahora vamos a ver Pentecostés en nuestras casas, en nuestros hogares, porque es aquí donde nos está agarrando ahora este estudio. Ahí vamos a ver todo lo que está en esta sección tercera. Aquí, lo que pueden ver, Pentecostés en casa. Todas estas cosas las vamos a ver. Y también las cosas importantes en este estudio. Nos vamos a poner los ojos espiritualmente hablando, a echarle ojo al asunto. Así que empezamos. Pentecostés en tu casa. Vamos a ver la base bíblica para otro Pentecostés, porque todo el mundo sabe que el Pentecostés sucedió hace casi 2000 años. Entonces, ¿de qué está hablando Lemuel? Estoy hablando de la lluvia tardía, hermanos. Pero lo quiero ver en el contexto. ¿Qué base bíblica tenemos para decir que vamos a experimentar otro Pentecostés? Lo tenemos en Joel capítulo 2. Y el versículo 23 empieza diciendo: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía. Yo subrayé en color diferente, tardía, como al principio, como de antaño. Luego el versículo 28 dice: y después de esto, Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, esto sucedió también en el día de Pentecostés, casi hace 2000 años. Pero esta promesa está para el tiempo del fin reservada. Y nosotros, la hermana White dice que no, lo que sucedió en Pentecostés, en Jerusalén, no agotó esta promesa. Todavía hay reservada para nosotros mucha bendición de aquí. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Está hablando de la lluvia tardía. Pero ahora yo quiero decirles, hermanos, muchos nos confundimos porque son dos cosas muy diferentes: la lluvia temprana y la lluvia tardía. En la era cristiana sucederán, ya sucedió una, la lluvia temprana, allá en Pentecostés. La lluvia se usaba se necesitaba para echar a andar el grano, para que el grano germinara. Es la lluvia temprana. Y está hablando figurativamente del Evangelio. Fue el inicio de la iglesia. Empezó a crecer con poder y con gloria y con majestad. Se bautizaban miles al día por las verdades que escuchaban. El Espíritu Santo movía a los predicadores y también trabajaba en los corazones de los que escuchaban. Eso fue la lluvia temprana, Pentecostés.
pero la lluvia tardía en la era cristiana está reservada justo antes de la venida de Jesucristo. Y como las cosas que están pasando nos anuncian de algo grande, nosotros estamos pendientes, suponiendo que pronto sucederá. Eso es lo que esperamos, la lluvia tardía. Y sin embargo, la lluvia temprana también tiene que suceder en nuestros corazones. Individualmente, durante todas las épocas ha venido sucediendo. Y esto confunde a mucha gente. No saben que cada quien tiene que tener una experiencia también donde germina la semilla del Evangelio individualmente en nuestros corazones. La lluvia temprana, dice Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 45. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el tiempo, no, hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. O sea, se prolonga esa lluvia temprana, sucedió y sigue el Espíritu Santo acompañando el Evangelio y sigue germinando donde quiera que cae, en un corazón fértil. El párrafo que sigue en el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, ella dice, pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía, al tiempo de la cosecha. Tiene que venir esa lluvia para madurar el grano, para madurar la cosecha, los frutos. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Así que, hermanos, lo que esperamos, otro Pentecostés, otra manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, sucederá al tiempo señalado por Dios. No sabemos cuándo, pero así como sucedió la lluvia temprana en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muchos creemos que la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo, otro Pentecostés, sucederá al mismo tiempo. O sea, 50 días después, cuando se cumple la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que pensamos muchos que estamos estudiando. Pero veamos primero la lluvia temprana en nuestra vida espiritual, o sea, el trabajo individual del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en San Juan 6, 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, escuchen esto, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres partes, le llamamos la obra tripartita del Espíritu Santo. Y luego Él explica, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, está hablando de la santificación. Cuando Él ascendería al cielo, es ungido como sacerdote y por eso dice, no me veréis más, pero yo os daré mi justicia a la iglesia. El candelabro que representa las 7 iglesias, eso es lo que Jesús está hablando ahí. Ya no lo vemos a Él, usamos la fe. Él se despidió de la tierra físicamente, pero Él dijo, ahora mi espíritu los asiste. Y la tercera obra es, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego dice, yo tengo tanto que decirles a ustedes, pero ahorita no lo pueden sobrellevar, es demasiada información, los volvería locos, o sea, les daría una indigestión espiritual, es demasiada información. Prefiero que el Espíritu Santo se los comunique y les abra el entendimiento Él y les explique. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
porque no hablará por sí, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, el Espíritu Santo es el que inspira a los escritores, a los profetas, inspiró a Juan el Bautista en las visiones que se le dieron, digo, a Juan, el discípulo amado, allá en la isla de Patmos, a escribir en el lenguaje que simbólicamente se le había mostrado, ahora él lo tenía que escribir. Fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Y es a nosotros el mismo Espíritu que nos abre el entendimiento cuando vamos a ver estos símbolos, cuando vamos a ver estas profecías. Y hermanos, gracias a Dios, es su Espíritu el que abre el entendimiento. Miren cómo lo ve Elena de White. El oficio del Espíritu Santo, hablando de la obra individual, se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, citando la cita que acabamos de leer. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse. Es la primera obra que hace. Y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Es el Espíritu de Dios el que nos motiva a una respuesta positiva. Nos sentimos culpables y nos lleva a Cristo para pedir perdón, para dar confesión, y luego nos imparte ese deseo de obedecer, porque es importante la ley de Dios. Y hermanos, esto es obra diaria de nosotros, individual en nosotros. El Espíritu de Dios nos habla. Muchos pensamos que, bueno, ya cuando acepté a Jesucristo, ya cuando me bauticé, ya terminó la obra del Espíritu Santo en mi vida. No, mi hermanito querido, acaba de empezar allí. Y cada vez que eres tentado, el Espíritu Santo te dice, haz como Jesús, agárrate de su palabra, del escrito está, como Él lo hizo. Él es el que nos recuerda las cosas que estudiamos, nos las aplica a nuestra vida, y Él es el que nos da poder. Dice Elena de White, al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, después de que somos bautizados, vemos la importancia de la obediencia a los preceptos divinos, pero cuando no obedecemos, caemos en pecado, nos separamos de Jesucristo por un momento y caemos, ahí el Espíritu Santo nos vuelve a revelar al Cordero diciendo, necesitas otra vez ser perdonado, necesitas otra vez, la ley te condena, otra vez necesitas su Espíritu. Es una obra continua. Cada vez que hacemos un error es el Espíritu el que se encarga de llevarnos de regreso a la justicia. Añade ella el trabajo individual del Espíritu Santo. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Está hablando de los apóstoles, como testigos de la verdad y la justicia. Eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Satanás hace eso hoy con nosotros. Nos quiere quitar el privilegio de continuar caminando en las veredas, en los caminos del Señor, siguiendo sus pisadas. Y nos desanima en nuestra mente, nos dice, no tienes remedio. Este pecado que has venido cometiendo, ya no tienes perdón. Ya ni ores. Ese es el trabajo del diablo. Pero el trabajo del Espíritu Santo es, no, mi hijo, sí hay salvación. Regresa a los pies de Jesús, regresa a la cruz, empieza otra vez de allí. Él es el Espíritu Santo, una obra continua. Y dice que ellos, los apóstoles, estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. La referencia está en azul. Oraban diariamente, mucha oración, en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios,
aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados. Es la obra de santificación. Refinados y ennoblecidos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. En blanco dice, recibirán de la plenitud de la deidad. Y recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Semejanza divina, o sea, a lo que Jesús nos mostró en sus años aquí en la tierra, a eso nos vamos a ir asemejando. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros también, su ejemplo. Y suena como que estuviera blasfemando esta frase. ¿Cómo que nosotros nos vamos a asemejar a la naturaleza divina? Claro que sí. Pedro así lo dice, hablando de las preciosas promesas que hay en su palabra que Jesús nos dejó. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que Pedro entendía la misma idea. Elena de White lo dijo, necesitamos participar de esa naturaleza divina que se nos ofrece. Así que hermanos, yo concluyo sobre la parte individual de la lluvia temprana en nosotros, en cada ser, no importa en qué era, en qué época has vivido. Si después de la cruz, o muchos años después, o nada más en el siglo que sigue, o 3, 4 siglos, no importa. La lluvia temprana produce la conversión en nuestra vida individual, personal. Y la lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo en nuestras vidas. Una inicia el grano para que se desarrolle en nosotros, germine, y la otra es termina la obra asemejándonos en nosotros, asemejándonos a nuestro Señor Jesucristo, a esa naturaleza de la que Él participaba siempre por ser el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver la otra parte, y esta parte no contradice a la primera. La lluvia tardía en la era cristiana, o sea, ahora sí, al tiempo del fin, antes de la segunda venida. ¿Dónde se encuentra eso? No debería estar, digamos, en el libro de Daniel al final o en el libro de Apocalipsis. Claro que sí, hermanos, está y está muy claro. En Apocalipsis 8:3 dice allí, hay 3 versículos que dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y yo puse en un cuadrito 3 citas o 3 porciones bíblicas que las vamos a ver, porque el humo del incienso son las oraciones de los santos y se revuelven. El humo del incienso es en realidad la vida de los méritos de Jesucristo que asciende como una aroma, como un perfume delante de Dios. Es acepto su vida, pero nuestras oraciones van revueltas o van a través de los méritos de Jesús al Padre. Salmo 141 dice, versículo 1, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto es de las 3 de la tarde. Esa era la hora indicada para el sacrificio de la tarde, donde se daba el incienso. El próximo está en Lucas, capítulo 1, del 8 al 11. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué hacía el pueblo a la hora del altar, a la hora del incienso? Había 2 horas. A las 9 de la mañana se ofrecía esa porción en la mañana, y a las 3 de la tarde, ahí empezaba otra vez el sacrificio de la tarde, el incienso y todo esto. Así que es a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Hermanos, el incienso representa la mediación perfecta de Jesucristo, sus méritos. Ahora veamos el último, que es Apocalipsis 5:8, hablando del sellamiento, cuando Jesucristo es hallado digno de abrir los sellos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso. Y ahí este versículo lo explica, que son las oraciones de los santos. Ahora, hermanos, fíjense bien en esto. Hay que ponernos los ojos, porque yo lo subrayé o lo puse con colores rojos. Versículo 5, en rojo, fuego. Y hay 4 palabras que también quiero analizar: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El fuego viene del cielo, revuelto con el incienso, con el perfume. Pero es cuando llega a la tierra, porque fue arrojado, ahí dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. Así que la causa de estos 4 fenómenos en la tierra, en azul, lo puse en azul, fueron ocasionados por el fuego cuando llegó a la tierra. El incensario traía fuego. Del altar procede de Dios esto. Ahora veamos el versículo que acabamos de ver. Yo lo veo en Pentecostés, en nuestros hogares, en nuestra casa. Esto está en el futuro. Esperamos que pueda ser mañana, el día de Pentecostés. Pero fíjense los 5 fenómenos arriba: truenos, relámpagos, fuego, terremoto y voces. El fuego lo puse en rojo porque no es de aquí. El fuego procede del cielo. Y el fuego también es prácticamente rojo. Y del trono, este es Apocalipsis 4:5, para que entendamos que de dónde procede todo. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Hermanos, todo se está repitiendo. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios que envía a toda la tierra. Ahora, quiero que noten aquí. Estos 4, los azules, truenos, relámpagos, terremoto y voces, también proceden del trono de Dios. Pero el fuego es porque es Dios mismo, lo describe a él. Sus 7 espíritus que salen de él para toda la tierra. Esto no lo dice en este versículo, lo dice más adelante. Qué interesante que el Cordero también tiene esos atributos. El Cordero estaba con 7 cuernos y también con 7 ojos, que representan los 7 espíritus en toda la tierra. Así que seguimos avanzando. Ahora vamos a ver Pentecostés en el monte Sinaí. Lo vimos ayer, nada más vamos a hacer que los fenómenos que estaban viendo aquí arriba, estas 5 cosas están presentes en Pentecostés, allá en el monte Sinaí. Mírenlos. Puse el primer versículo. Apocalipsis, Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, ¿se acuerdan? Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Ahí lo voy a poner arriba. Truenos y relámpagos. Y una espesa nube. El versículo 18 de Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Jehová descendió en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que puse arriba fuego. Esto es del Pentecostés en el monte Sinaí.
Ahora, dice que todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Saben qué es eso? Es una descripción de lo que nosotros llamamos terremoto. Es una forma larga de decir tembló, un sismo, movimiento telúrico, como lo quieran decir. Eso es terremoto. Así que está presente también en esa manifestación de Dios cuando va a dar su ley allá en el Sinaí, que es el primer estudio que tuvimos. Está presente lo que ahora en Apocalipsis estamos analizando, Apocalipsis 8, 5. Y la última parte, allá en el monte Sinaí, dice que el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba. ¿Con qué habla uno? Con la boca. Cuando el sonido de la boca sale, ya le llamamos voz. Así que Moisés está experimentando voz. Y Dios le respondía, voz, puse acá voz, que es uno. Dios le respondía con voz tronante. Así que Dios también tiene voz, pero mucho más fuerte, tronante, como un trueno. Pero ya son dos, la de Moisés y la de Dios. A esto nosotros le llamamos voces. Cuando hay una comunicación entre mi esposa y yo, estamos hablando los dos, compartiendo, tenemos voces, la de ella y la mía. Ahora es Dios y Moisés hablando. Así que está presente los mismos fenómenos en el monte Sinaí que está hablando aquí en Apocalipsis 8. Muy interesante eso, hermanos. Ahora vamos al segundo Pentecostés, a ver cuántos de estos elementos. Es un poquito más pálido, pero sucedió. Hechos 2:1. Vamos a ver. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unidos, había el amor. Y de repente vino del cielo, acuérdense, del cielo vino un estruendo. Ahí está la primera, lo subrayé en azul, estruendo. Es como un tronido, un trueno que se cimbra, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Van dos. Truenos dice estruendo y aquí dice fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermanos, individualmente cada uno de ellos experimentaba la presencia de Dios. Era una promesa que Dios los iba a acompañar individualmente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando uno habla es una persona, es una voz. Cuando más de uno, 2 o 12 o 120 hablan, ya son voces. ¿Se están dando cuenta del fenómeno? No, yo no veo relámpagos en este incidente, ni veo prácticamente terremoto, pero sí sacudieron la fe de todos. Sacudió Dios a los seres humanos. Ahora, hermanos, vamos a hacer la conexión, ¿okay? De los tres eventos. Ya vimos varias cosas, pero ahora vamos a hacer la conexión. En la introducción que les di en el primer estudio, en el monte Sinaí, yo les dije, también vamos a ver el propósito divino, el propósito de Dios en cada evento. ¿Qué se proponía? ¿Cuál era la intención de Dios de revelarse, de mostrarse? ¿Qué quería Dios comunicar? Eso es la idea. El propósito divino de cada evento. Y vamos a ver en el monte Sinaí, que es el primero. Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tembló y huyeron y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, no sea que Dios nos destruya, no queremos hablar nosotros con Dios? Tenían miedo. Dice aquí la ley, Dios acompañó la manifestación de su ley la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria, para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración, reverencia, adoración hacia el autor de la ley. Ese era el primer propósito. Quería asegurarse que no se les olvidara. Hermanos, cuando tú ves algo, muy difícil que se te olvide. Ahora, cuando alguien nada más te cuenta de algo, probablemente nunca lo recuerdes.
Y Dios sabe esto, Él nos crió, Él sabe, lo que entra por aquí, muy difícil que se borre de la mente. Y hablando de Él, el autor de la ley, creador de los cielos y la tierra. También otro propósito que Dios tenía, quería revelar a todos los hombres, no solo de aquella época, sino toda la humanidad, la santidad, la importancia y la perpetuidad, la vigencia de la ley de Dios. Esto tenía Dios en mente. Por eso hizo una manifestación poderosa. Ahora vamos a ver el propósito que Dios tenía en Pentecostés, en Jerusalén, que fue el segundo estudio. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio sacerdotal. No, su ministerio celestial, como sacerdote a favor nuestro. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Eso fue la comunicación que Dios dio, y lo acompañó poder individual en los hermanos. Hablaban con poder y gloria, majestad, con dignidad, claro y preciso y al punto. Ahora vamos a ver el propósito que Dios tiene para nuestros días, en la lluvia tardía, en lo que estamos esperando. Ya no es en una forma pequeña, individual. Ahora es masivo el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Qué propósito tiene Dios comunicar en nuestra época? Vamos a verlo. Estamos metidos en casa, en nuestros hogares. Pusimos este versículo para que se den cuenta. El incensario juega un papel importante. Las oraciones de los santos suben o ascienden. Hermano, me pregunto, ¿estás tú orando por un derramamiento masivo? ¿Estás pendiente de que va a suceder pronto? ¿Lo deseas? Estamos haciendo los preparativos individuales para que estemos listos, vacíos, y nos pueda llenar el Espíritu de Dios y usarnos como Él disponga, a la hora que Él diga, en donde diga, como Él diga. Esto es, hermanos, la pregunta que hay que hacernos. Cuando el ángel arroje el incensario a la tierra, ¿qué nos estará comunicando Dios? Para llegar a una respuesta, necesitamos ver el incensario y su uso. Los méritos de Jesucristo son los que tienen que ver con el incensario. ¿Ok? El incensario era abundante, era ambulante, o sea, el incensario es un aparatito que se usaba para la transportación de el perfume, el fuego, el saumerio que se le ponía allí. Era una composición especial que representaba la vida, los méritos de nuestro Señor Jesucristo, perfectos, puros. Se usaba solo, el incensario se usaba cuando se iba a ir a la presencia de Jehová. El sumo sacerdote era el que tenía acceso. Una vez al año lo usaba para entrar a la presencia de Jehová. Para mí esto me dice que se usaba para la transportación de incienso, de perfume. Y en realidad lo que era una nube de protección para el que lo llevaba. Era misericordia extendida. Era como un pabellón que lo cubría. Era una cobertura divina para proceder a la presencia de Dios. Ustedes saben que una vez al año el sumo sacerdote tenía que usar este aparatito que llevaba en sí los méritos que venían del altar del incienso. Ahora, hermanos, vamos a ver el incensario en el día del juicio. En el capítulo de Levíticos 16, versículos 12 y 13, ahí se describe el día de las expiaciones, el día de juicio. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová.
Se parece un poquito al lenguaje de Apocalipsis 8:5. Del altar de delante de Jehová. Y sus puños llenos de perfume aromático molido. Y lo llevará del velo adentro. O sea, se va a meter al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Quién? ¿Que no muera quién? El que está avanzando con ese incensario. Era una protección divina que se le otorgaba a esta persona, a este sumo sacerdote. Ahora veamos el incensario usado en un juicio. Eso es Levíticos, lo que leímos, pero después de eso sucede algo muy triste. Coré, Datán y Abirán eran tres cabecillas que se levantaron en contra de Moisés. Perdón. En Números 16, desde el 1 al 40, se da la historia. Son 40 versículos, yo no los voy a leer. Léanlos ustedes para que entiendan cómo el incensario juega un papel importante. Estos varones después motivaron a 250 cabecillas también para que hicieran como ellos, desafiar, desobedecer. A estos tres los tragó la tierra. ¿Se acuerdan de la historia? Desafiaron a Dios, desafiaron a Moisés y también a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. Pues Dios dijo, ustedes no están entendiendo el mensaje. Yo los llamé a ellos. No es porque ellos sean familiares entre ellos que se dieron el paquete entre ellos. Yo los llamé. Y Dios les dijo, murieron sus familias, todos. Se los tragó la tierra. Después de eso, los cabecillas se levantan y también son destruidos, pero por una quemazón, por un fuego, 250 varones que desafiaron, y todos ellos traían incensario. Así que el incensario es una representación de que Dios te escoge, pero ellos hicieron sus incensarios porque Moisés les dijo, ok, ¿quieren tener peso, voz? Ok, traigan sus incensarios y vamos a ver con quién está Jehová, si conmigo y Aarón o con ustedes. Y Dios mismo los consumió. Ahora, el incensario juega un importante papel. Pero ahora, después, al día siguiente, la historia continúa. Quiero que noten. Esta historia que se las parafraseé está en Números 16, del 1 al 40. Y ahora el versículo 41 dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. O sea, ustedes son los culpables de haber matado al pueblo de Dios. Esto del fuego y que se los tragó a la tierra, ustedes ocasionaron esta muerte. Bah. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio. Y he aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, como diciendo, aquí estoy. Vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio y Jehová les dijo, quiero decirles algo a Moisés, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, lo mismo que hice al tragar la tierra con aquellos tres y también con los 250 que consumió el fuego, lo voy a hacer con ellos. Los voy a destruir en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Moisés y Aarón hicieron el papel de nuestro Señor Jesucristo. Mediaron para el pueblo, o sea, sirvieron de oración pidiéndole, Señor, no lo hagas. Ten misericordia de tu pueblo. Dijo Moisés a Aarón, sé lo que representa el incensario. Toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon perfume y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová. La mortandad ha comenzado, o sea, ya Dios estaba empezando a destruir. No dice cómo, pero probablemente el fuego o iban muriendo, cayendo muertos, no se dice, pero empezaron a morir. La mortandad ha empezado. Así que, o sea, date prisa.
Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés su hermano, ¿verdad? Le había dicho, corrió en medio de la congregación, hermanos. Él sabía la urgencia. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume, o sea, dándose prisa, corrió por el incensario, hizo el fuego, perfume, e hizo expansión por el pueblo. Miren el versículo. ¿Cómo lo hizo? Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Esto de que y cesó la mortandad quiere decir que el incensario con fuego del altar, que viene del altar donde representa los méritos de Jesús, es el que hizo la diferencia a los vivos. Los muertos no los resucitó, los muertos quedaron muertos. En desobediencia y en desafío a Dios fueron aniquilados. La mortandad cesó, o sea, quiere decir que los vivos fueron beneficiados por el incensario, por el acto de Aarón de llevar el incensario a ese momento, en ese lugar. Así que, hermanos, el incensario hace la diferencia en un juicio de los muertos y de los vivos. Queda en medio, hace la diferencia. Ahora, hermanos, en el versículo de Hechos, Apocalipsis 8, 3, 4 y 5, yo nomás quiero recalcarles, el incensario está presente para añadir con las oraciones de todos los santos. Me pregunto, ¿estás tú en esta disposición sabiendo que se está hablando mucho de la lluvia tardía? Ahora que estamos en casa, ahora que estamos privados de ir a las iglesias, ¿estás tú abriendo tu corazón en oración pidiéndole a Dios que te use con poder como nunca antes? ¿Simplemente estás pidiendo perdón por tus faltas? Versículo 4 dice que el ángel tomó del humo del incienso, lo revolvió con las oraciones de los santos y ascendió a Dios. Pero ese ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, en respuesta a todas las oraciones que están ascendiendo. Quiere Dios del cielo que esto pueda suceder ya, y que los fenómenos que dice en azul hasta abajo, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto, suceda ya, hermanos. Que sucedan estos fenómenos. Necesitamos las voces para poder llegar a los corazones que no saben ni qué hacer en esta época, en este tiempo de coronavirus, de control mundial, de todo lo que está pasando. Y haya truenos, voces, relámpagos y terremoto. El terremoto que esperamos puede ser literal. Yo le espero un terremoto literal. También puede ser simbólico, que es un terremoto que sacude la tierra. Nosotros somos barro, tierra, que nos sacuda, un shaking. Hermanos, un zarandeo. Mi idea para terminar es la siguiente. Cuando el ángel arroje el incensario a la tierra, ¿estará comunicándonos Dios que el juicio de los vivos está comenzando? ¿Es posible? Por el lenguaje que acabamos de leer del incensario, cómo se usó en juicios y la diferencia que hubo en los vivos, porque se puso entre los vivos y los muertos. Hermanos, es probable. Como no soy profeta, no lo puedo asegurar 100%, pero el lenguaje me indica que puede ser muy probable que esto sea así. Mañana, hermanos, es el Pentecostés del 2020. Yo no sé si sucederá, pero cada año hay un Pentecostés. Y así como Dios honró la fiesta la fiesta de Pentecostés de las 7 semanas completas, ¿podrá que va a honrar otra vez en el tiempo indicado? ¿Mandar su Espíritu Santo? Si esto es así, yo quiero estar presente. Y te invito, hermano, no que aceptes lo que yo digo, pero que estudies con corazón abierto, anhelando que Dios nos provea de más luz para entender lo que Él nos quiere comunicar y lo que Él va a hacer. Yo voy a tener una oración y termino con la serie y yo quisiera
Ahí donde estás, sé que estás en tu casa, quizá viajando, con un teléfono, un laptop, computer, tableta, no sé. Dios sabe. Pero si este estudio te ha inquietado, eh, regrésalo, analízalo, estúdialo, abre la palabra de Dios y permítele que Él sea el que te guíe a través de un estudio. Y hermanos, si esto tiene verdad, más vale que caigamos de rodillas y nos preparemos para lo que Dios está por hacer. Si no es mañana y Dios decide otro tiempo, alabado sea Dios, pero estaremos listos para que nos use, para honra y gloria de Él. Hermanos, yo quiero terminar con una oración. Y te quiero incluir. Abre tú tu corazón para que Dios nos escuche a todos. Querido Padre que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Gracias por inquietarnos a través de este estudio. No sabemos, Padre, cuándo dispondrás, cuándo harás las cosas que has prometido en la lluvia tardía, en el otro Pentecostés, para que madure la cosecha. Pero queremos ser usados. Sabemos, Señor, que lo harás, pero sabemos también que hay pecado en nuestras vidas. Queremos limpiar nuestras vidas gracias al sacrificio de Jesucristo. Queremos que el Espíritu Santo, y esto te lo rogamos de todo corazón, que el Espíritu Santo que has mandado para redarguirnos de pecado no cese, que siga redarguyéndonos y que nos dé, Señor, el poder que necesitamos frente a las tentaciones que nos vendrán. Límpianos de todo pecado y que estemos como vaso vacíos para recibir la unción de tu Espíritu Santo y que nos puedas usar. A disposición tuya estamos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yoshua HaMashiach. Amén.